Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que usted nos escuche. Este es el programa de la historia de las palabras. La historia de las palabras viene de las historias orales mayas, donde implica que los dioses del Mayab nos crearon y al vernos inermes y sin crecimiento, ellos se dieron el tiempo de crear las palabras. Las palabras las crearon con rocas, corrientes de agua fuerte, hasta llegar a aguas mansas, suavizar las piedras, para hacer unos espejos. Y ellos aducen que todos y cada uno de nosotros tenemos un espejo, que son las palabras con el cual nos reflejamos el uno en el otro. Al reflejarnos y ser uno, al separarnos, aprendimos un poquito el uno del otro. Pues hoy tenemos a la abogada, a María Elena Hernández. María Elena, ¿cómo está usted? Sí, pues buen día. Sí, y también a mi compañero de fórmula, el maestro García. María Elena, pues inicialmente el tema va a ser el abogado en riesgo, pero inicialmente, aunque ya es una persona que nos ha brindado su tiempo y se lo agradecemos muchísimo, pues algo de María Elena, algo personal que haga que la audiencia se sienta familiarizada con usted como persona. María Elena. Sí. Sí. Bueno, pues a lo mejor con compartirles que precisamente yo estudié Derecho o estudié esta carrera de leyes yo era activista, fui activista durante más de 25 años y por mucho que hacía yo por acompañar a las víctimas o por escuchar a los presos, siento que mi trabajo era muy limitado y por eso es que decidí estudiar leyes buscando nuevas formas de ayudarles o de poder hacer más atención en las situaciones que ellos tenían. Es donde he enfocado pues mayormente mi trabajo en el tema de prisioneros políticos. Entonces, pues bueno, de ahí nació mi entusiasmo por estudiar leyes y pues pensando que así se iba a encontrar la justicia y bueno, pues quiero comentarles que no me sirvió de mucho, más que para entender que la justicia pues es algo inalcanzable y pues imposible de lograr, ¿no? Que aún conociendo y sabiendo de leyes no es fácil poder obtenerla. Entonces, pues esto nos obliga a estar en la lucha constante de esta búsqueda de la justicia, que pues es difícil, y más en los gobiernos en los que nos encontramos ahora, que se limita más esa posibilidad de encontrar la justicia. Pues bueno, un saludo. A nivel personal, es el mismo proceso por el que pasó el doctor Adrián, ¿verdad? Él era doctor y empezó a atender gente torturada y víctima del gobierno y terminó estudiando también leyes, ¿no? Muy similar. Más o menos, aunque bueno, él es médico de profesión, dedicó su vida o su profesión a la defensa de los derechos humanos, después se especializó, inclusive con el apoyo de las mismas Naciones Unidas, en el tema de tortura. Él ya es un perito experto en tortura por más de 30 años y prácticamente lo que hizo es dejar un poco la medicina de lado por atender estos casos de tortura, y eso pues lo ha llevado a estar muy muy de la mano al derecho, a tener que saber de leyes y pues sí, yo digo, sabe más de leyes que muchos abogados, aunque no estudió la carrera de abogado, pero él es perito y también me refiero a la forense y en tortura. Sí, y también me refiero a la similitud de que vienes de ver el dolor y te lleva a cosas más complejas, desde ver el dolor y la realidad humana. Así es, sí, a lo mejor es lo que nos motivó para seguir este camino. Y bien, María Elena, pues hoy hace tiempo me avisaron ustedes que iban a estar en Colombia el 24 de enero, que era el Día Internacional del Abogado en Riesgo, o el abogado perseguido, el abogado bajo pues el ojo del gobierno, ¿no? Vi un poquito eso, y esto se inició hace 12 años aproximadamente en España, con auspicio de grupos franceses y también médicos forenses o abogados forenses italianos.
o cómo mejor explicarías a la audiencia la formación de la del Observatorio Internacional de Abogados en Riesgo, su formación y cómo llegamos a este día, el día 24, para este día? En la mejor forma, yo no lo entiendo aún, me lo comenté lo mejor que pude, pero tal vez tú nos pudieras ayudar. Ok, bueno, pues primero que nada quiero comentarles que yo coordino la Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo, que es un capítulo en México de la Asociación Internacional de Abogados del Pueblo, lo que se llama como IAPL. La IAPL es una organización nacida en Francia, en Holanda, bueno, en Europa, y se constituye precisamente con esta intención de darle una cobertura o una protección a los abogados. ¿Por qué? Porque en el trabajo son abogados que defienden causas justas o causas difíciles, como se llaman, que también hacen la labor de las organizaciones de defensores de derechos humanos, que acompañan víctimas que han sido pues perseguidas, que les han fabricado delitos. Entonces, el mismo trabajo que hacen de defensa en algunos países los ha puesto como víctimas. Y pues, en Pakistán, por ejemplo, ha habido más de 40 abogados presos de la misma asociación. Y bueno, con este objetivo se hace. Nosotros en México nos conformamos ante la incapacidad del Estado de garantizar el principio de igualdad, de acceso a la justicia y sobre todo para dar protección a los pueblos indígenas, a las mujeres, a personas vulnerables y a personas de escasos recursos. Debido a la ausencia de un mecanismo de supervisión independiente que pueda velar por la calidad, la integridad y la ética de la profesión, es que hay que garantizar la defensa. Y la mejor manera de garantizar la defensa para alguna víctima o algún prisionero político es que los propios abogados también puedan tener esta protección o escudo de visibilidad para que no sean pues también víctimas por llevar defensas de este tipo. En México, bueno, tenemos ejemplos de muchos abogados que han sido perseguidos, que más adelante hablaremos de esto, y bueno, es así que la IAPL establece el 24 de enero dedicado a los abogados amenazados, arrestados, encarcelados o a los que se les ha seguido un proceso injusto por haber ejercido legítimamente su profesión en alguna parte del mundo. Desde el 2009 es que se conmemora este día, y es a través de la Asociación de Abogados Demócratas de Europa que se organizaron tienen una fundación para conmemorar este día. Y bueno, de ahí nace más tarde el observatorio del que nos llama. Más organizaciones de abogados y colegios se han ido sumando a este día. Sí, en Europa lo que hacen es salir vestidos con su toga y el atuendo que usan para las cortes y hacer actos y hacer algunas acciones políticas, culturales en la calle para hacer el llamado a la protección que tienen que tener los abogados. Entonces, este Día Internacional tiene como objetivo llamar la atención de la sociedad civil y de las autoridades públicas sobre la situación de los abogados en algún país en particular. Durante el año se analiza cuál es el país que más requiere esa atención. Por ejemplo, el año pasado fue en Pakistán esta conmemoración, porque ahí es donde más abogados presos hay. Y así cada año en el 2010, si no mal recuerdo, fue en Irak el festejo. Ahorita, pues por la situación que se ha estado dando y que hemos estado escuchando y hemos estado documentando de Colombia, hemos decidido que este año el evento sea en Colombia. Hay estamos viendo la formación de esto. Entonces, hace 9 años se inició más que nada en Europa, y de ahí se fue adheriendo Francia y la abogacía forense de
de Italia. ¿Y cómo vino o cómo se empezó a expresar en Latinoamérica? Pues precisamente se expresa a través de los capítulos que conforman la IAPL. Este observatorio lo genera o lo crea las organizaciones. La IAPL, como mencioné, la Asociación Internacional de Abogados del Pueblo, es una asociación que se conforma por abogados de cada país, por colegios de cada país. En México está la MAP, en Brasil están otras organizaciones o colegios de abogados que hacen parte de la IAPL, en Colombia, en Perú, en Bolivia, en Chile. Hay diversos países que tienen un capítulo de la IAPL, y esta red que se genera alrededor de la IAPL, más otras organizaciones que se han sumado de abogados, son los que conforman este observatorio y los que hacen este encuentro o esta posibilidad de las acciones en torno a esto. Porque, bueno, cabe decir, y aquí es también pues más que nada una invitación a la audiencia, que aunque estemos hablando de que el evento se va a hacer en Colombia, va a estar enfocado en Colombia, pero no es que se vaya a hacer físicamente en Colombia, sino cada capítulo, el de Francia, el de Holanda, el de Brasil, el de Chile, el de México, en su país, delante de su embajada, en este caso va a ser delante de la embajada de Colombia, va a hacer alguna acción en protesta y en apoyo al abogado. Y no solo para resaltar los abogados o la situación de Colombia, sino en este caso también en México nos toca poner en esa agenda los abogados que en México han sido perseguidos o reprimidos. Y en cada país, cada capítulo que conforma la IAPL tendrá a su vez también que hacer el trabajo por su país, y también darle foco o darle ventana a la situación de Colombia. Maestro, algo que se me está escapando, que tratamos de documentarnos, que quisiera preguntarle a María Elena. Pues nomás una pregunta. ¿Por qué el 24 de enero? ¿Hay razones específicas para seleccionar ese día o de dónde surgió esa fecha? María Elena. Sí. Estoy buscando la información. Sí, porque no, es nomás una pregunta. Si no tiene la información a la mano, está bien. Ahorita le consigo el dato, si pasamos a otra pregunta. Sí, no, es nomás al ver la fecha específica, es por qué esa fecha. Si hay significado para la fecha originalmente, porque claro que ahorita le damos otro significado a esa fecha. Sí, las cosas van evolucionando, ¿no? Poco a poco, porque nosotros vimos distintas fechas en cada país, en lo que se va formando la celebración o reconocimiento del trabajo de la abogacía, y hasta que de Europa salió el 24 de enero. Pero poco a poco se va formando, y también yo tenía curiosidad en cómo llegó a Latinoamérica, siendo formado principalmente en España, Francia y Italia. Sí, a Latinoamérica sí, llegó a través de la IAPL, porque de hecho la IAPL, la presidencia estaba en Holanda y la vicepresidencia estaba en Brasil. Apenas hubo elecciones y se modificó. Ahora me parece que está en Irak la presidencia y la vicepresidencia en Bolivia. Entonces siempre estamos haciendo Europa y América Latina, y hay varios capítulos de la IAPL, y eso pues ha hecho que esta red se extienda y que se genere este observatorio en torno a los... Y también según lo entiendo yo, en 2016 el enfoque era Honduras. Sí, mire, para contestar la pregunta de por qué el 24 de enero, lamentablemente siempre que se establece una fecha es a raíz de un hecho triste o de alguna situación
¿sí? Y en 1977 los abogados laboralistas de Madrid, que eran pues hacen una protesta. Es la Asociación Libre de Abogados y Abogadas de España, y hicieron una protesta y fueron reprimidos. Hubo varios muertos y varios abogados. Sí, se demorara ese día. Entonces, la misma Asociación de Abogados Europeos Demócratas generaron esta fundación del Día del Abogado Amenazado, solicitando formalmente a las Naciones Unidas el reconocer ese día como el Día Internacional del Abogado Amenazado. Y pues desde ese momento pues comenzaron a y también, bueno, con la intención de sensibilizar a la sociedad civil respecto a la situación que corre la defensa, porque a veces solo se piensa en la víctima o en el preso, pero pues muchos abogados les toca también parte de esta represión o de estas represalias, sobre todo cuando están defendiendo casos. Ella tiene llamadas a su teléfono y está cortando un poquito la conexión, pero ya está con un segundo, solo voy a avisar que no puedo tomarla, creo que es algo urgente, pero permítame tantito. Sí. ¿Qué piensa de esto que se está elaborando, maestro, de los abogados? Que generalmente, sí, como dice ella, no piensa uno en el abogado y a veces lo condena uno al abogado, ¿no? Al menos de la mente de uno, de que no están realmente a favor de la víctima. Y bueno, perdón, también adelante. Mencionar que lo que hacemos también es rescatar al abogado, al abogado sobre todo crítico y al abogado que está defendiendo estas causas justas, porque si bien sabemos el tema de los abogados es un tema que hasta genera chistes, ¿no? Genera chistes, genera un montón de cosas, porque si bien hay aquellos abogados a los que su profesión les da como para abusar de los casos o de las personas y cobrar por cobrar y sin ninguna sensibilidad por la situación, también habemos otros abogados que es los que rescatan precisamente la IAPL, donde son abogados críticos, abogados que están acompañando causas injustas y que muchos de ellos tienen la función como de un defensor de derechos humanos, ¿sí? Llevando este tipo de casos, a veces inclusive sin ninguna paga, con la intención solo de poder liberar a los prisioneros que injustamente o que se les ha fabricado algún delito. Hay otra figura también que yo creo que, como tú mencionaste, que a veces al abogado no, o al defensor no lo tenemos en la mente, nada más la situación y la víctima. Los magistrados. Yo los magistrados en mi mente generalmente los veo como gente a favor del Estado, como gente que realmente no está por la justicia, que por lo general la mayoría de ellos inclinan la balanza al poder, pero también son los que son justos, también son víctimas de persecución, ¿no? Sí tiene que ver mucho quién los pone y pues a los magistrados, pues ellos se deben a un patrón, y si el Estado o el presidente en turno es quien les coloca o les da ese coto de poder, pues de alguna manera tienen que servir. Pero sin embargo, el trabajo que hemos desarrollado nos ha permitido en algunos casos inclusive sensibilizar jueces y que vean las cosas de otra manera. Obviamente no es fácil porque no muerden la mano de quien les paga, pero en algunas ocasiones sí hemos logrado sensibilidad por parte de ellos. Y también los que se atreven a retar el status quo o quien los puso ahí, pagan el precio también, ¿no? A veces también los asesinan, ¿no? Sí. En México, lo que yo, al menos en lo que estuvimos escarbando, la mayoría de las víctimas en Latinoamérica, en Colombia, son
defensores de la naturaleza o defensores de derechos humanos los que son más victimizados, pero no cuenta, o tal vez porque el conteo está más en Europa y África, más a los abogados, cuentan en Latinoamérica más como a los defensores de la naturaleza o de derechos humanos. Sí, por eso es que el tema de este día es sensibilizar a la sociedad sobre el tema de los abogados, porque si bien sin quitarle ni restarle valor o fuerza al trabajo que hacen los defensores, pero muchos defensores se han tenido que convertir en abogados o viceversa, ¿no? Muchos abogados han tenido que dejar de lado su profesión para hacerse defensores. Eh, y a veces se desdibuja este trabajo del abogado. Con el cambio que viene ahorita, parece que viene una respuesta del pueblo a la represión. No sé si venga desde lo que no supimos hacer como mexicanos con la cuestión de Chiapas o Bolivia, que ahorita es muy, muy simbólico, o lo que están haciendo los jóvenes en Colombia, o lo que hicieron los jóvenes también en Honduras, en donde hay parece que una posibilidad de que el pueblo al menos tome conciencia de sí y guíe sus pasos, pero también la respuesta a la represión cuando la gente con poder y privilegio empieza a perder. Crean leyes, crean justificaciones o crean asesinatos ya directos, a represión directa. ¿Tú crees que venga una oleada de estas gentes que están perdiendo o ven que corren el riesgo de perder sus privilegios, de tratar de acabar con las cabezas visibles de estos movimientos o de estas posibilidades humanas? Sí, no me quedó clara la pregunta, perdón. Está el movimiento que Chiapas puso una cuestión al poder, ¿no? Que tenía que justificar su existencia. No supimos aprovecharla, pero vinieron también movimientos como el de los jóvenes de Colombia, lo que hicieron los jóvenes para la elección en Honduras, la posibilidad de que se manifieste también una situación en Chile este domingo, y eso conlleve a una represión, porque la gente que tenía los privilegios las empiece a perder y se sientan que no la pueden dejar ir y creen leyes o represión. ¿Crees que nos venga una oleada de esa naturaleza o aún sigue la pregunta confusa? Pues es lo que ha pasado históricamente, ¿no? La represión precisamente se da por eso, porque no se logra un consenso. Si los gobiernos fueran sensibles a escuchar las peticiones de los pueblos o entender sus causas, no se daría la represión, pero ellos le apuestan más a sus intereses y sabemos, ¿no? Por ejemplo, en este tema del medio ambiente, sus intereses es apropiarse de estos recursos naturales por o sobre lo que sea. Eso no importa si tienen que reprimir comunidades, si tienen que acabar con ellos y desalojarlos, para ellos apropiarse de ese territorio que les esté interesando por situaciones personales, que les genera a ellos un interés personal. Entonces, pues está ahí la resistencia de las comunidades de no permitir eso y de aquellos que les interesa apropiarse de estos recursos, y ahí está el consenso, ¿no? Pues la represión porque no se permite los consensos. Inclusive, nosotros lo que hemos hecho en nuestro análisis a lo largo de la historia es que precisamente es la defensa de los derechos sociales, económicos y culturales que hacen los pueblos, que hacen los defensores de derechos humanos, los líderes reconocidos que generan estos movimientos, y en la defensa de estos derechos económicos, sociales y culturales es que se dan las represiones, generando detenciones arbitrarias, generando desapariciones forzadas, generando ejecuciones, y entonces se vuelven las defensas. O sea, ya no estamos defendiendo no, cómo se resta la defensa, ya no estamos defendiendo los bosques o el territorio, ahora hay que defender a la persona que quedó presa, a la persona que fue ejecutada, o hay que iniciar
los procesos de búsqueda por las personas que han sido desaparecidas. Entonces, finalmente nuestras estrategias de defensa no las, en vez de que vayan avanzando, las van complicando más. Y si a eso le sumamos a quien se atreve a defender estos casos después es víctima o está en el ojo de la represión, pues entonces se vuelve más complejo y más difícil estos procesos de defensa. Uh-huh. A una persona que ustedes conocieron en forma parcial cuando estábamos en los preparativos para hacer lo que se hizo en México en relación a documentar todo lo que el Estado mexicano hacía contra las comunidades de la conciencia, sí. Yo platiqué por tiempo platiqué con Arturo de Dios, parte de los periodistas de a pie y reportero ahí en Guerrero, y él me dijo que uno de los factores de mayor violencia que se dan en México son las mineras, y las mineras tienen auspicio del gobierno y en ocasiones crean leyes o formas de proteger el robo o la adquisición de nuestros bienes, creando leyes o justificaciones para que así sea, pero él considera que las mineras son un factor muy alto de la represión que se siente en Guerrero o en México en sí. Y hay leyes que lo están protegiendo. Dime. Sí, pues sí, así es, y lamentablemente pues sí, no hemos logrado destrabar los candados que tienen estas leyes. Como abogados, dentro del observatorio, dentro de la MAB, dentro de la propia IAPL, nuestra labor o nosotros quisiéramos desarrollar un trabajo de prevención, ¿sí? Y generar o revisar todas estas leyes que no están protegiendo derechos humanos y que por el contrario reprimen o permiten esto, como por ejemplo estas leyes de la minería, que permiten estas explotaciones de recursos a costa de las comunidades. Sin embargo, la dinámica que hay, porque ahorita estamos enfocados en Colombia por la situación emergente, pero ya lo mencionó aquí el maestro, no solo es Colombia. Si pensamos en cada uno de los países, todos tienen ahorita una situación difícil, una problemática, y que no son de ahora, no son nuevas, sino todas tienen antecedentes e historias largas sobre represión y sobre dictaduras y sobre violaciones graves de derechos humanos. Entonces, precisamente toda esta cascada de temas y casos que tenemos cada día no nos han permitido lograr ese trabajo de prevención. Estamos siempre a la ofensiva nada más. Pasa algo, pues hay que reaccionar. Ya detuvieron aquí, pues hay que correr. Entonces no hemos logrado ese sueño que tenemos, ¿no? Como fundación o como organización de ir a la prevención. Quedamos siempre en este proceso solo de la ofensiva por las mismas dinámicas. Cuando gana en México que le llama nuevo gobierno y que inclusive hasta el mismo López Obrador lo denomina la cuarta transformación, con todo este festejo de que sí iba a ser el cambio y entonces sí íbamos a ver cosas precisas, pues de alguna manera muchos en la izquierda se entusiasmaron pensando que sí, que teníamos como ese espacio para poder respirar y empezar a caminar todos los grandes pendientes que hay en México. Eso que nos han prometido durante años, que le llaman justicia transicional, y sin embargo, pues no, ya 2, casi 3 años de gobierno, pues hemos visto un poco pan de lo mismo, ¿no? No hemos visto eso que ellos anuncian con bombo y platillo de su cuarta transformación. No lo hemos visto todavía al menos en la materia que nos toca documentar cada día, que son las violaciones de derechos humanos. No hemos visto un mínimo cambio, porque los defensores, sobre todo los defensores ambientales, siguen desapareciendo, siguen siendo ejecutados. Al principio de la llamada me preguntaba Antonio por el profesor que acaban de desaparecer en Guerrero. Es un profesor de la Universidad Autónoma de Guerrero, pero que también estuvo muy pegado a las causas sociales, acompañando a los movimientos, y lo desaparecen y bueno, lo presentan ahora, perdón por la audiencia y lo puedo decir, pero pues así es como lo presentaron, en pedazos. Entonces, qué triste que en este
nuevo gobierno que se proclama que ya acabó con la corrupción y que ya tiene controlado el crimen organizado y que ya acabó, inclusive se atreven a decir que con el neoliberalismo, que es de risa inclusive el solo mencionarlo, cuando lo que vemos es todo lo contrario. Entonces, pues es triste que la delincuencia sigue en aumento, sigue controlando el gran parte de México, y pues que no vemos ningún avance. También desde que se generó este gobierno, desde el día 1, y me atrevo a decirlo porque estuvimos en ese proceso, desde el día 1 que López Obrador tomó cargo como presidente, le presentamos todos los expedientes que hemos documentado de los casos de los presos políticos que tenemos, y que muchos de ellos tienen 10, 20 años presos, donde se ha demostrado de todas las maneras la fabricación que se hizo y los procesos irregulares, la tortura que padecieron, y sin embargo a 3 años el señor no encuentra el mecanismo para liberarlos, cuando él como presidente, con solo un decreto, ya podrían salir todos, una amnistía, un decreto, o simplemente destrabar muchos de ellos están con amparos pendientes que podrían resolverse, ¿no? También desde el ámbito de los jueces, pero no, ellos dicen que no, que están buscando la fórmula mágica para poderlos liberar. Pues, o sea, ¿qué más fórmula mágica o qué más quieren? Y hay listas grandes, tenemos listas de muchos, y yo creo que sí creímos, la verdad, confiábamos en que sí iban a ser liberados en este sexenio, inclusive hasta como pues para el mismo Andrés Manuel ponerse una estrellita por todo lo mismo que él ha pregonado y que no se ha atrevido o no ha podido cumplir, pues este sería un buen paso, y sin embargo, pues no, seguimos esperando pues la libertad de los presos. Sí, en parte de las actividades que hicieron alrededor de la audiencia internacional, el Tribunal Internacional de la Conciencia, al general Gallardo yo le hice saber, y la audiencia ahí, que yo no creía que Obrador era de izquierda, era centrista, cargaba a la derecha. Recibí varias expresiones muy condenatorias y otras favorables a mi expresión, y creo que el tiempo desafortunadamente me está dando la razón. La condición que tenemos ahora con el litio, que se declara un material estratégico, pero las mineras con tratos anteriores o ya concesionadas siguen teniendo ejércitos irregulares o mercenarios que las defienden y crean cantidad de desastres naturales, y siguen ahí. Es una condición muy ambigua lo que él está llevando a cabo, lo que hemos documentado nosotros sobre la situación de Lázaro Cárdenas, donde el ejército o la marina se negó a defender a una población que fue desplazada. A mí yo nunca tuve confianza. Yo creo que el poder, la lucha que tenemos nosotros como seres humanos es entre el poder y la conciencia, y la conciencia tiene que despertar a sí misma para restringir al poder y que no tenga este tipo de expresiones tan beligerantes, tan absurdas, tan deshumanizadas. El poder en todos sus sentidos, no es Obrador, no es el poder en sí. Yo no estoy en contra. Creo que Obrador hasta cierto punto ha ayudado y ayudó a una situación que teníamos de posibilidad de extrema violencia, cuando lo que estaba dispuesto a seguir con sus tácticas absurdas y completamente confrontativas en contra de la población. Nos dio un respiro que creo nosotros no hemos sabido aprovechar. Él puso la antítesis de la corrupción como condena a lo existente, a lo que existía, pero tenemos que llegar a la síntesis. Tiene que haber un cambio a fondo y no el cambio maquillado y superficial que desafortunadamente le está dando. Hay 3,000 personas de los regímenes anteriores con una trayectoria muy condenable en su administración. Y, sí, y con ese tipo de gente alrededor, si tiene la buena voluntad de hacer un cambio, no lo puede hacer. Y abogando un poco a favor de él está en contra de fuerzas muy superiores, tanto internas como externas,
y ocupa un pueblo despierto, no un pueblo ilusionado con un individuo. Para mí ese es el factor que debe prevalecer, el despertar y que el pueblo agarre conciencia de sí mismo y no dependa de un individuo para su liberación. Sí, lo que pasó, al menos lo que vemos, es que su triunfo, por llamarlo así, lo único que hizo fue, más que un despertar, como bien dice, y aprovechar ese paso, más bien aplacó a la resistencia que antes de él ya estaba muy caliente, ya solo esperando alguna cosa para avanzar un poco más. Lo único que hizo es como por esta misma confianza o esperanza que generó en la izquierda de que porque al principio así lo decía, ¿no? Hemos ganado, y el pueblo sentía que había ganado, pero a los días, porque ni siquiera hubo que esperar un año, a los días nos dimos cuenta que pues no era eso. Y pues lo único que logró el gano de Andrés Manuel es que la izquierda esté detenida, esperando o con esa confianza o esa esperanza de que a lo mejor sí va a poder hacer algo, o esperando que su buena fe le permita lograr algo. Y eso pues también ha permitido que muchos se paralizaran o sea, muchos movimientos se frenaron, muchas personas dejaron de actuar. Y lo digo inclusive con conocimiento de causa, y aprovechando, y pongo el ejemplo, usted nos acompañó a todo este proceso que ha mencionado ahorita aquí en el programa, del Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos, que como usted logró verlo, porque estuvo presente, fue el encuentro de muchas organizaciones del pasado, del presente, que durante años han sido reprimidas y que venían nuevamente a documentar sus casos con la esperanza de que algo se diera, de que algo sucediera. Fue un ya basta y un grito grande. Pues le puedo decir a María Elena que en esa reunión en el Palacio de la Minería, donde yo dice esa expresión de que no era a la izquierda, este señor es de derecha, de centrista cargado a la derecha. Yo recibí de esos grupos, unas críticas muy amargas, y otras me felicitaron por ver las condiciones, pero yo pienso que hasta cierto punto, dígame. Sí, precisamente para allá va mi comentario. En aquel momento pues se creía, y inclusive comentarios como los que usted decía no se podían entender, pero este triunfo de Andrés Manuel, que se dividió todo esto que se generó, que a usted le tocó ver en torno al Tribunal Internacional de Conciencia, se apagó, y es la fecha, estamos hablando de hace más de 3 años, que no hemos podido sacar la sentencia del tribunal. ¿Por qué? Porque las organizaciones que participaron en estas audiencias, y que ahora les decimos ya tenemos el veredicto, ya vamos a hacer pública una sentencia, las mismas organizaciones nos están deteniendo, y son organizaciones que tienen esperanza en esta cuarta T, que nos dicen, no, espera, es que no podemos, ahorita no. Otras sí nos dicen, sí hazlo y con todo, y que López Obrador tome medidas, y que, a ver, es como la prueba de fuego, que todo esto que genere la sentencia, a ver si es verdad. Pero en esa división nos encontramos, y no hemos podido generar esta como se dice, dar a la luz esta sentencia que el jurado trabajó, que tenemos ya lista, porque pues está esta gente que tiene la confianza y plena fe en él aún, y los que lo quieren utilizar la sentencia para tirarlo del banquito. Entonces, pues lo vemos muy arriesgado por uno y por el otro lado, porque no es la intención de ese veredicto, no es la intención, y sobre todo porque el movimiento mismo está dividido. Entonces, pues hemos decidido esperar para poder... Deja que mis temores y mi miedo aboguen por Obrador, en este sentido. Así como mi expresión fue bastante condenatoria y lo sigue siendo, que es el poder al que yo critico, no al individuo. Yo veía a México con muchas posibilidades de entrar a algo más peor que una guerra civil. Hay grupos de narcotráfico armados, hay intereses de grupo armados, hay caciquismo partidil, la iglesia tiene sus propios intereses, y yo veía un riesgo altísimo, que si no venía algo y ponía una
una pauta para tratar nosotros de recabar conciencia y figurar un lugar a donde ir, nos hubiera llevado a un desastre muy grande, desde mis miedos, desde mi opinión. Y en ese sentido, Obrador creo que fue útil, pero a hoy no está siendo útil porque la idolatría, el sentir que un individuo nos va a salvar en vez de ver la realidad, nos está empezando a volver a ahogar. Ese es ahora mi temor. No sé si creas justificable mi miedo en su momento y mi forma de ver que Obrador hasta cierto punto ayudó a que eso pues no llegara a peores. También. Sí, concuerdo. Sí, eso fue lo que permitió que se distendiera la situación. Pues bueno, en eso estamos y pues nuestra labor no para, nuestra labor no para. Inclusive otra de las cosas que él ha resaltado mucho en su gobierno y prácticamente ha hecho de lado todo el trabajo de los organismos de derechos humanos, porque así como él dice que ya acabó contra el neoliberalismo y contra la corrupción que está dando pasos precisos, también ha insinuado públicamente que el tema de derechos humanos ya lo tiene controlado. Y creo que basta ir a cualquiera de las comunidades que podamos mencionar de cualquier estado, porque ya no solo es Chiapas, Guerrero y Oaxaca, sino ya cualquier estado, Guanajuato, por ejemplo, Zacatecas, etcétera, para darnos cuenta que no, que en materia de derechos humanos aún falta mucho. Sin embargo, él ha dicho que ya está todo bajo control y ha hecho de lado el trabajo de los organismos de derechos humanos. Y esto también nos preocupa mucho porque el no respaldar la labor que hacemos nos vuelve más difícil el trabajo por un lado, y por otro lado, antes muchos de nosotros sobrevivíamos o podíamos resistir este trabajo, porque como decimos, quien acompaña al movimiento en sus luchas no le cobra a las víctimas. Nosotros no le cobramos a los familiares de los desaparecidos ni a los presos políticos por llevar sus casos y sus defensas. Nosotros tenemos que tener este apoyo de organismos internacionales o de fundaciones que apoyan este tipo de causas, y desde que llegó López Obrador frenó toda posibilidad de que nosotros pudiéramos tener estas, lo que llamamos donaciones o apoyos de organismos internacionales. Ya está prohibido que las organizaciones en México puedan bajar algún tipo de recurso de organismos internacionales. Entonces nos está cortando las manos o las alas para poder llevar estas defensas. Los que tenemos la convicción de hacerlo, lo estamos haciendo con nuestros recursos o sin nuestros recursos, como se puede, y eso es pues lo triste, ¿no? Porque antes ese recurso pues lo usábamos para poder llegar hasta donde estaban los prisioneros políticos, que muchos están en cárceles bien aisladas, solamente para trasladarnos y poder estar allá. Y pues ahora con esta limitante que nos ha puesto, pues lo único que hace es invisibilizar más el trabajo de los defensores y ponernos más en riesgo. Uh-huh. A mí, María Elena, me gusta mucho el mundo de las ideas y a veces creo que nos dan al menos una posibilidad de entender dónde estamos. Y yo veo que el ícono en sí es un problema tanto para el ícono como para los que lo siguen, la sociedad en sí. El ícono, cuando se siente que es el centro de todo y la única razón y la única verdad existente, pierde piso. Cree que él es la única salida y la única realidad que existe. Y los seguidores lo siguen a ciegas y también se pierden de la realidad. Y eso es peligroso para cualquier agrupación, para cualquier nación o para la especie en sí. Y creo que estamos en eso, con un ícono y con unos seguidores perdidos en eso, un ícono que ya perdió piso y unos seguidores que no aceptan la realidad que los está ahogando. Y a mí eso se me figura muy peligroso. Sí, así es. En eso estamos. Pues bueno, regresando un poco al tema, también para la audiencia que está aquí presente, también quiero colocar que este tema que hemos resaltado desde la IAPL del abogado perseguido o reprimido, también tiene un sustento jurídico, y pues también lo quiero compartir para que también hay instrumentos internacionales que respaldan este papel fundamental de los abogados, ¿sí? A través del derecho y sabiendo que los abogados llevan estos juicios justos.
y esto es la adopción de los principios básicos del rol del Colegio de Abogados en el 8º Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento de los delincuentes, que se celebró en La Habana, Cuba, el 27 de agosto del 90, donde el abogado aparece como un agente esencial en la administración de la justicia. Y bueno, estos principios están destinados a orientar a los Estados miembros de las Naciones Unidas para que los abogados puedan cumplir su misión con total independencia. Estos principios básicos relacionados con la función del Colegio de Abogados siguen siendo hoy el único texto internacional que protege los principios fundacionales. Y bueno, también existe el procedimiento en Naciones Unidas, que es un procedimiento especial destinado a proteger a los abogados, y es a través del relator especial de las Naciones Unidas sobre independencia de jueces y abogados. Ahorita quien preside o quien es el relator es Diego García Sayán, quien desde el 2016 funge como relator. Ahí hay múltiples informes, ahí si están interesados, hay una página donde se puede entrar para conocer los informes de cada país que han acercado a este relator, y donde pues se hace cuenta de cuál es la situación en materia de independencia de jueces y abogados que se tiene en cada país. La relatoría de las Naciones Unidas estuvo en México. Aquí fue muy condenatoria, al menos en su informe preliminar al ejército. En 2016 en México hizo su visita. 2011 hubo y 2016. Creo que hubo una hace poco y hizo una sobre desaparecidos. El que vino hace unos 15 días fue el relator el grupo de trabajo de desapariciones forzadas de la ONU. Pero el de independencia de jueces sí ha venido, 16 hizo su visita en México. De hecho fue un poco en torno al trabajo que hizo del Tribunal Internacional de Conciencia, que ellos tuvieron oportunidad de venir a México. Sí, la última visita fue muy condenatoria al ejército y el papel del ejército en las desapariciones o lo que está pasando en México alrededor de ese fenómeno tan cruel. Sí. ¿Qué va a pasar con la situación de Colombia? ¿Va a haber posibilidad, dado de que la pandemia cortó muchísimas cosas y yo no sabía que Obrador o esta nueva aparato legislativo o aparato de dirección en México, esta administración haya cortado tanto la posibilidad de que la gente se defienda, o que ustedes defiendan a la gente? No sabía yo ese detalle. Y parece que hay muchas cosas soterradas y calladas bajo del agua que Obrador está haciendo en las cuales no son sanas, ¿no? A pesar del frente o la apariencia o la fachada que muestra carácter humano. ¿Qué va a pasar con la visita o la posible visita? ¿Va a haber posibilidad, dado que el tiempo está muy corto? El 24 de enero es en un poquito más de un mes. ¿Va a haber posibilidad de que haya abogados mexicanos en Colombia? ¿O todo dada la cortedad de la fecha, no va a haber posibilidad de que ustedes vayan para? Son dos cosas. Una, la falta de recursos. Dos, la pandemia, que de alguna manera, aunque ya se abrieron las fronteras y ya hay posibilidad de moverse, pues muchos todavía están con esta imposibilidad, ¿no? Porque recordemos que la pandemia también generó, y es lo que nos está permeando ahorita, una gran crisis económica, porque estar 2 años o más sin poder trabajar o sin poder generar, pues ahorita es donde se va a empezar a sentir esta crisis económica. Entonces, lo que se va a hacer es, los que puedan estar en Colombia, van a estar en Colombia, se va a hacer un acto, y bueno, ahora precisamente esta pandemia ya nos enseñó a poder trabajar de esta manera a través de lo virtual, y creo que se va a hacer una charla, un conversatorio por Zoom, donde pues los abogados de diferentes partes del mundo se van a conectar a este Zoom para dar su apoyo y su respaldo a Colombia y escuchar los casos de Colombia. Y ahí pues la plataforma va a ser para los abogados colombianos y las organizaciones y víctimas de Colombia, a las que se les va a escuchar, y en cada país se va a hacer alguna actividad
en apoyo a Colombia, pero también resaltando, como dije al principio, resaltando los abogados que en cada país han sido reprimidos. ¿Sí? Con esta doble acción se va a hacer este acto. Nosotros en México, por ejemplo, vamos a participar vía Zoom el 24. Ya estamos haciendo conexiones con organizaciones de allá de Colombia, con el Gremio Nacional de Abogados de Estados Unidos, que también tiene representación muy amplia, para que se logre este conversatorio lo más amplio posible, tratando de recoger al mayor número de organizaciones que participen. Quiero comentar, y como paréntesis, pero en Colombia hay un colegio muy grande y muy importante de abogados que se llama déjenme les digo el nombre completo para no errarle, pero con el que hemos trabajado por años y tienen un trabajo muy de cara a las organizaciones y a los movimientos de derechos humanos. Déjenme les digo el nombre completo. Es no sé si es comité o colegio. Comité de Abogados es José Alba Restrepo. Es la corporación, es el colectivo de abogados José Alba Restrepo, que hace un trabajo muy, muy grande. De hecho, este colectivo es parte de la Federación Internacional de los Derechos Humanos, que está en Francia, y es un colectivo de abogados que trabajan de cara al pueblo, acompañando a víctimas, pero que han tenido unos antecedentes de represión durante años muy grandes. Ellos han logrado documentar grandes casos, y inclusive ellos han tenido que trabajar con chalecos antibalas por la misma represión y la constante persecución que han tenido. A la mayoría, una tercera parte de los abogados de ellos los han tenido que exiliar en Europa, precisamente también por lo arduo de su trabajo, y porque pues siempre han sido pues frente de toda esta represión. Yo creo que va a ser uno de los colectivos que más va a estar ahorita compartiendo en Colombia, entre otras organizaciones, ¿no? Que ya después les pasaré el nombre, pero bueno, el resaltar el trabajo de este colectivo para mí es importante porque tiene más de 40 años haciendo esta labor de documentación y de acompañar víctimas en Colombia, y pues tienen un trabajo muy, muy importante, y también siempre con muchos riesgos. Pues deja informarte. Ajá. Deja informarte, en Colombia, de los 3 puntos, pues nuestro trabajo ha sido humanitario, ayudar donde podemos, como podemos, y tratar de crear trabajitos comprando artesanías, y entramos en contacto con 3 puntos de resistencia de los jóvenes que lograron hacer que el gobierno se retractara en las reformas que afectaban a la población. Y allá, pues ya lo están esperando para darles de comer. En uno de estos puntos, el punto Puerto Resistencia, que vengan ahí y ya están por esperarlos, y por eso te preguntaba. Pero también ellos con este trabajo me informan de que, porque me da acceso a expresiones desde la comunidad misma, lo que hacemos con el trabajo humanitario, que ya empieza allanamiento de moradas para tratar de buscar disculpas para encarcelar a líderes del movimiento juvenil. Ya han hecho varios allanamientos el gobierno, y tal vez convenga trabajar con ellos para documentarlo y exponerlo, tal vez desde el Gremio Nacional, desde Abogados del Pueblo, desde alguna forma, esta forma soterrada de terror que el gobierno de Colombia está ahorita afectuando contra los jóvenes que se atrevieron a cuestionar. Es lo que está pasando ahorita. Hace aproximadamente 3 días de este proceso de allanamiento, y empezar a aterrorizar. Una persecución y una criminalización a la protesta, lamentablemente. Pues ya está. La intención de este día es resaltar todos estos casos. Entonces, pues si podemos hacer esta red o intercambio de contactos, tanto que yo los contacto a ustedes allá, que está organizando este evento allá en Colombia, el Día del Abogado, para que ellos se contacten con estas redes o estos colectivos que están haciendo, como Puerto Resistencia, entre otros, pues sería muy, muy bien, podríamos generarlo. Y bueno, no sé si hay alguna otra pregunta,
Nos quedan 4 minutos más o menos. ¿Quieren o que empiece a hablar con ellos para ver si ellos documentan lo que está pasando del allanamiento de moradas, de la forma como soterrada de terror que están empezando a implantar el gobierno, para que se comunique, documentar todo esto y ver cómo llega a ustedes para que ese día también se exponga o ellos tengan un vocero o algo? Sí, dos cosas. Hacer el contacto, hacer el intercambio de datos con estos movimientos y con la IAPL que está organizando ahí junto con José Alba Restrepo, para escucharlos, para que ellos tengan un espacio y se les escuche, que puedan compartir su problemática. Si lo entregan también ya por escrito estaría muy bien. Nosotros en estos días vamos a sacar un informe de lo que hasta ahorita hemos logrado documentar y lo vamos a compartir. Pero entendemos que esto es muy grande y que a veces, aunque queramos llegar a todos los espacios, estamos limitados. Yo espero que en este informe, porque lo están trabajando precisamente personas que se encuentran en Colombia ahora, se pueda recoger los casos de estas personas que usted menciona, y si no, pues para agregarlo y para que ellas sean consideradas y que también tengan plataformas, o sea, puedan ser escuchadas, tengan micrófono y puedan ese día compartirnos su experiencia. Entonces sería muy bien que podamos compartir estos datos. Sí, y pues bueno, con las reservas que ellos impongan, porque hay gente que a veces tiene miedo a dar la cara en forma muy razonada. O da la cara, pero trata de no dar toda la información relevante a ellos, sino para no ser reprimidos. A través de medios hablo con ellos para ver si acaso pueden formar un vocero o al menos una documentación de los casos ya ocurridos de allanamiento de morada o persecución de líderes, para que caiga a las manos de estas personas si es puesto, al menos con las reservas que ellos mismos nos impongan. Así es, sí, por favor. Maestro, bueno, nos quedan 3 minutos o algo así, algo que le quiera preguntar a esta mujer que ya nos la están reclamando por todos lados. No, ya están contestando mi pregunta, porque quería saber cómo el enfoque del 24 es sensibilizar la opinión pública, pero ya, ¿cuáles son los pasos concretos y acciones que debemos de tomar en cuanto a esta situación? Y ya están dando ejemplos de las acciones concretas, de los pasos que podemos tomar. Así pues, y contestaron la pregunta antes de que lo hiciera. Muy bien, y bueno, hay algo más que queríamos nosotros. Trabajamos también con los jóvenes de la plataforma electoral hondureña y queríamos mandar para que coincidiera con ustedes a uno de los jóvenes para que se vieran los jóvenes colombianos el trabajo que hizo de supervisión y veeduría, que le llaman ellos, de casillas electorales para hacer más difícil el fraude. Podríamos tal vez de todos modos conectarnos con algunos de ustedes para mandar al menos un joven a que hable con esos jóvenes para las elecciones que ya vienen en Colombia el 13 de marzo, y que también tal vez sean preludio o haya un preludio de represión antes de las elecciones para tratar de imponerse la gente de privilegio a ellos. Sí, estaría muy bien, sí. Bueno, ya 1 minuto, algo que quisieras... Solo quiero comentar algo, porque bueno, estamos hablando de Colombia, pero queríamos comentar que en México, como AMAP, nosotros vamos a hacer nuestro evento el 22 de enero, que es sábado 22 de enero, delante de la embajada. A las 4 de la tarde vamos a realizar este acto en apoyo al abogado en peligro y pues bueno, con el ojo en Colombia, pero también para resaltar el caso de los abogados que en México han sido perseguidos. Ahorita, al menos este año, hemos exiliado a 3 abogados que están en casos difíciles y que han estado siendo amenazados. Y bueno, también tenemos una lista grande de abogados ejecutados por defender casos emblemáticos. Entonces, pues el 22 de enero ya les estaremos haciendo llegar la convocatoria puntual para que pues nos ayuden a difundirla y pues vamos a compartir a realizar. Aquí estamos. Este programa de la historia de las palabras trata de darle voz a la víctima, desplazados o también a las condiciones de esperanza, ¿no? Donde el pueblo se organiza y intenta en alguna forma
a reconstruir su realidad. Y pues muchas gracias, María Elena, muchísimas gracias, y pedimos disculpas a las personas que te están ya aclamando para que tú los atiendas, y te agradecemos muchísimo tu tiempo. ¿Algo que le quiere decir a María Elena para despedirla, maestro? No, pues gracias por su tiempo, por la información que compartió con nosotros, y gracias por su trabajo. Pues gracias Bien, por María la Elena. invitación. Sí, Pues adelante. gracias por la invitación, y pues siempre es un honor compartir las palabras y generar aquí algún tipo de discusión, de intercambio de información, de intercambio de saberes. Y pues gracias por seguir esta labor tan ardua de difundir lo que se hace, porque a veces sentimos que somos poquitos, pero bueno, yo creo que la suma de poquito en poquito se va llenando Somos muchos, pero estamos muy regados. Ojalá y este programa logre juntar unos cuantos. Pero bueno, esta fue la historia de las palabras. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Y recuerde que nosotros en la historia de las palabras creemos que al tratar de entender por qué pensamos como pensamos, al entender nuestro pensar, tal vez logremos cambiar nuestras circunstancias. Muchas gracias donde quiera que usted nos haya escuchado.